Vamos a orar para que el Señor se calme y haga las cosas bien, ¿ya? A ver, nos reímos todos por la mañana, si eso es, por eso están riendo. Bueno, ya oremos mejor. Ya, Señor, gracias por tu inmenso amor, tu bondad. Como decía Eduardo, Señor, mientras coordinaba, si pudiéramos ver el amor, el gran amor, Señor, que tú tienes por tus hijos, el trato amable, el trato, Señor, cariñoso, benevolente que tienes para con nosotros, aun cuando no te conocíamos, aun cuando los que no te conocen y a pesar de que algunos nunca te conocerán porque te rechazan, tu trato es benevolente, es lleno de misericordia y de bondad. Gracias, Señor, por el amor complaciente que tienes por nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, porque sin duda nos amas de una manera especial y diferente. Ahora permite, Señor, que tu palabra sea una bendición en este día. Y, Señor, que todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda salir y pueda ser una bendición para todos los hermanos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Muchas veces me he preguntado, recuerdo que una vez tenía un programa radial en la isla de Chiloé. Los que son extranjeros, la isla de Chiloé, que hacia el sur a 1200 kilómetros de distancia, antiguamente se hacía solamente en bus, porque en auto, bueno, se podía hacer, pero había que tomar 2 días y en llegar allá. Ahora se puede hacer en un día, por lo menos yo lo hago en un día y manejo solo, puedo llegar desde aquí a allá. Por ejemplo, si salgo de allá hacia acá, salgo a las 7 de la mañana de mi casa y si no hay problema, lo hago y llego a las 9 de la noche acá. Yo lo he hecho eso solo, manejando, solamente parando en los Prontos, en los Copec, pasar al Salto del Laja, qué sé yo. Y antiguamente eran 2 días porque era una sola carretera, entonces había que ir pasando camiones, depende del vehículo que uno tuviera, pero era muy entretenido de todas maneras. Y tenía un programa radial y una vez lo corté y entonces una persona muy cercana, que después fue un pastor, en realidad fue una persona que el Señor me permitió ganar, era una de las personas que tenía buena posición económica dentro de la gente que era de plata allá en Chiloé. Y el Señor me permitió ganar a esa persona. Y recuerdo que yo paré el programa radial y él me dijo, se te acabó, ya no tienes nada más que decir. Me dijo, él pensó que yo paré el programa radial porque ya no había nada más que predicar. Y claro, uno cuando conoce al Señor, ya más profundamente, ya va conociendo a Dios, la Escritura, el Señor es una fuente inagotable de riqueza que no se acaba nunca. Como que siempre tiene aspectos diferentes. Y pareciera que el Señor siempre fuera muy nuevo. Hay que orar para que esto sea así. Bueno, el tema de hoy día, la predicación, son así nada más. La predicación, no sé si el título está tan bueno o no, pero se me ocurrió porque de eso se trata la predicación. Preguntas hechas por Dios. Ese es el tema, porque eso se va a tratar la predicación. Preguntas que Dios hace a nosotros. Y antes de leer los títulos de los textos, que los voy a ir leyendo de a uno por uno, cada vez que Dios nos hace una pregunta, es porque Dios nos ama y quiere que nosotros nos demos cuenta en la posición en que estamos. Siempre es nadie buscó a Dios, de las personas que están aquí presentes hoy día, de todos los cristianos que se van a convertir y los que se han convertido, nunca se nos ocurrió a nosotros buscar a Dios. O sea, si usted piensa, hermano, en algún momento de crisis yo busqué a Dios, le diré que no es así. Usted no tiene posibilidad de buscar a Dios. En realidad fue Dios el que lo buscó a usted. Y para que lo pudiera hacer, el Señor tuvo que descender a una posición baja en la cual nosotros nos encontrábamos. Porque ninguno de los que está aquí presente llegó al Señor estando en una posición elevada. Todos estábamos en una posición baja. No sé, yo creo que la experiencia de todos los que estamos acá, yo recuerdo al hermano Luis cuando recién llegó, él se encontraba en una posición miserable, como me encontraba yo y como todos nosotros, en una posición muy baja. Ahí el Señor descendió. Entonces, antes de que nosotros llegáramos al Señor, Él descendió. Dice que Dios estaba alguien me preguntó el otro día y no hay respuesta para eso. ¿Dónde habita Dios? En el tercer cielo. Habitaba el Señor, ahora habita en nuestro espíritu, pero habitaba en el tercer cielo y corporalmente, que no se puede entender, porque la Trinidad no se puede entender, como que Dios está aquí en el corazón y también a la vez está arriba. ¿No? Cristo, ¿dónde mora Cristo? En mi espíritu, y lo dice la Biblia, pero también dice que está allá arriba y que un día volverá.
No lo podemos entender. Si usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 3, no me acuerdo del versículo 15, parece que dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por un lado estaba ahí y por otro lado estaba en el cielo. No se puede explicar eso. Solamente lo disfrutamos nada más. Y nadie puede explicar que Dios estaba en el tercer cielo y que está en el tercer cielo, pero Él descendió. Dice Filipenses 2:5 que el Señor Jesús, estando en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, pero de siervo, del hombre más bajo. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre con una sola razón. Él venía a rescatarnos. Si el hombre no entiende esa parte, Él vino a rescatarnos, Él descendió. El amor de Dios tiene brazos. Uno de ellos es la gracia y otro de ellos es la misericordia. Lo expliqué el otro día, no sé si en la mañana o en la tarde. Y la misericordia es que el hombre no se encuentra en una posición adecuada para disfrutar de su amor y tampoco de su gracia. Entonces Dios desciende al estado caído del hombre. Desciende a lo más profundo y de allí lo levanta, le imparte su misericordia y lo prepara y lo pone en una posición para que pueda disfrutar de la gracia de Dios. Y yo recuerdo perfectamente cómo el Señor vino a mi vida. Pero vino muchas veces porque el hombre es porfiado. Y yo recuerdo como que Dios prepara nuestro corazón. Me acuerdo que las primeras predicaciones que escuché venían de mi abuelita que no sabía leer ni escribir. Pero cada vez que mi abuelita, hoy día está de cumpleaños mi nieto, el Esteban, mi primer nieto, el primogénito, aleluya. Y ya cumplió 19 años, si no va a estar viejo, o 20, Dios mío, Señor, ¿o no? Nagui, 20, ¿cierto? Antes Nagui, ya, no importa, salió al baño. El Esteban, y desde pequeño, bueno, ese es nuestro primogénito, pero ¿por qué les dije esto? Ya Aranzai me está fallando. Ya. Entonces el Esteban está de cumpleaños y yo lo saludé con la Nadia, con mi esposa, y le mandamos un regalo, 200,000 pesos para que tuviera casa. Le mandamos un regalo en plata para que él compre. Y él dijo, gracias Tatita y Avita por mi esposa. Yo tengo el privilegio de disfrutar, dijo él, de mis 4 tatas. O sea, 2 tatas que diga y 2 avitas, 2 abuelas, que en este caso, pero yo no tuve ese privilegio. La mayor parte yo apenas conocí a mi abuela por parte de mi mamá y ella era muy especial y cada cierto tiempo llegaba a nuestra casa y ella nos decía, mire mijito, y nos empezaba a hablar de Dios. Y nos hablaba y cuando vamos al cielo decía, y en el cielo va a pasar esto y Dios va a hacer esto. Era lo que escuchaba ella de la iglesia católica, de las monjas. Una monja me explicó que en el cielo va a vivir así. Y nosotros fascinados, mientras mi papá la agarraba aquí en Chile dicen para la chuleta. Mi papá le hacía bromas, se reía de mi abuela y ella no se enojaba. Mi abuelita no se enojaba con mi papá y seguía contando nomás la historia. Pero yo estaba cautivado por ella cuando éramos muy pequeños. Entonces el Señor venía a uno y yo sentía ese deseo. Después venía otro tiempo y la abuela nos volvía a hablar. Y de repente yo tenía como 12 años. Una vez cuando tenía 10 años más o menos, pasaron por ahí los curas diciendo que había que inscribirse para la primera comunión. Y sin que nadie me dijera nada, yo me quise inscribir para la primera comunión. Para que ustedes sepan, yo hice mi primera comunión. Sí. Ahora, no aprendí ni una cuestión en 10 meses. Pero hice mi primera comunión. Y recuerdo que iba toda la semana, los días viernes creo que era, y cuando llegó fin de año, hice que mi papá me comprara un traje y con todo el atuendo que se hace en la primera comunión, y estuve ahí en mi primera comunión. Tenía intenciones no conocía a Dios, no tuve mi primera comunión en realidad con Dios, pero hice todo eso porque algo había en mí. Siempre tuve esa necesidad de buscar de Dios, pero no era porque a mí se me ocurría, sino porque Dios me cercaba. Hasta que finalmente ya cuando estaba casado ahí estaba más afligido todavía, porque vienen las aflicciones, pues si uno se porta mal, yo me portaba muy mal en el primer año de convertido. Ahí llegó el Señor y se acercó a mí. Y entonces uno se da cuenta que a la larga ninguno de los que está presente llegó acá por voluntad propia. Todos los que hemos llegado es porque Dios nos ha buscado, Dios nos ha llamado. Él descendió a la parte más baja nuestra y nos llamó a su evangelio. Entonces aquí hay 4 preguntas que no son condenatorias. Porque de repente cuando uno pilla a un hijo haciendo algo malo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Pero uno viene con la correa.
si lo pillan algo malo, para darle un correazo. Pero Dios no es así. Dios nos hace 4 preguntas y yo las voy a hacer ahora. 4 preguntas que Dios hizo y que tienen mucho significado en nosotros. Primero, en Génesis 3:9 dice, la primera pregunta es, ¿dónde estás tú? Y se la hace a Adán. En Génesis 3:9 leemos, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, después que el hombre cayó en el huerto del Edén, él entró en un estado pecaminoso. No sabía qué hacer porque experimentó algo que nunca había experimentado. Adán fue creado, no sé si tenía conciencia o no estaba activada, porque no lo sabemos, la Escritura no lo dice. No sé si el hombre nunca tuvo conciencia o tenía una conciencia que no estaba utilizándose, no estaba útil, no estaba activada. Porque el hombre no tenía idea lo que era bueno y lo que era malo. Necesitaba a Dios para saberlo. Entonces el hombre vivía en la presencia de Dios. O sea, el hombre se movía y hacía las cosas. No tenía que preguntarle a Dios, esto es bueno, esto es malo. Todo lo hacía porque vivía en la presencia de Dios. Al vivir en la presencia de Dios, él no tenía ninguna ley, nada. Dios no le dio ley al hombre. Fíjense, lean, si algún día se le ocurre leer la Biblia, hermano, lea los 2 primeros capítulos de Génesis. Porque les digo esto porque me doy cuenta que los hermanos no leen ni la Biblia. Si algún día se está aburrido y se le ocurre leer la Biblia, lea los 2 primeros capítulos de Génesis y usted se va a encontrar que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, que le dio después su esposa a la mujer, y nunca les dijo al hombre, mira, tienes que respetar a tu esposa, tienes que amarla, tienes que proveerle, tienes que cuidarla. No le dijo nada. Y ni siquiera le dijo a la mujer que tenía que sujetarse al marido, ser buena cocinera, buena madre, nada. ¿Por qué no le dijo nada? Porque intuitivamente ellos dos no necesitaban eso. Ellos iban a saber todo lo que tenían que hacer porque vivían en la presencia de Dios. A ese estado tenemos que llegar un día. Entonces, cuando Dios los puso ahí, no les dijo, bueno, a medida que ustedes vayan teniendo hijos, van a crecer y van a tener que hacer una iglesia. No, eso no existía. Y tampoco les dijo, deben adorarme así. Tampoco les dijo cómo debían adorar a Dios. Todo eso que está aprendido en el Antiguo Testamento corresponde a una forma de adorar de una raza caída. Porque la verdad es que nosotros no necesitamos adorarlo de la forma como se nos ocurre. Más bien lo que Dios quiere como adoración es una íntima comunión con Él. ¿Pero cuándo? En todo el momento, donde estemos. Señor, te amo, Señor, eres mi vida. Claro, aquí los coordinadores nos incentivan a decirle palabras al Señor que de repente yo las digo, y digo, no, ¿por qué? Pues digo yo, sí, voy a decir lo que se me ocurra nomás. Porque yo tengo una relación personal con Dios como todos nosotros. Bueno, ellos lo hacen para incentivarnos, a expresarle afecto, porque a los hermanos les cuesta. Entonces, no le dijo nada de eso. Pero cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre primero tuvo conciencia de sí mismo, antes no la tenía. Y se miró hacia adentro. Y empezó a descubrir cosas negativas en él que no existían antes. Al mirarse hacia adentro, a usted le pasa automáticamente una cosa. Usted se mide. Y se da cuenta que hay cosas buenas en usted y hay cosas malas. Se empieza a mirar al espejo y cae en depresión. Los menos agraciados. Pero no importa cuán bonito sea o perfecta la persona, siempre se va a encontrar un defecto porque se mira a sí mismo. El hombre cayó a un estado caído y perdió la comunión con Dios. Él ya no iba a buscar a Dios nunca más. Entonces Dios desciende y le hace la pregunta al hombre, porque como el Señor no lo ve, no está en ninguna parte el hombre. Pero obviamente Dios sabe que dónde está. Y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Ahora, voy a explicarles esto. ¿Qué es lo que el Señor le quiere decir? Aunque a ustedes les parezca que no, esta es la primera predicación del Evangelio. Cuando el Señor le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Hay solo 2 lugares donde el ser humano se puede encontrar. Solo 2 lugares. En Adán o en Cristo. No hay más lugares. El que no está en Adán está en Cristo, y el que está en Cristo no está en Adán. Esa es la posición de todos los hombres.
Esa es la forma como le prediqué a un tío que siempre me rechazó toda la vida. Toda la vida me rechazó. Le trataba de predicar, ay, mijito, yo tengo mi propia escala de valores. Tío, te voy a predicar la palabra. Ah, mijito, eso es para la gente débil. La religión es para la gente débil. No, mijito, la religión la inventaron los hombres para ponerle freno a la maldad. Cada vez que yo le quería predicar a mi tía me decía, yo vivo en mi departamento, no le hago daño a nadie, ni a este ni a acá. Cuando puedo hacer el bien lo hago, si yo no le hago el bien, Dios no tiene por qué mandarme al infierno ni nada, ninguna cosa. Así decía mi tío. Bueno, le prediqué como por 30 años, pero mi tío no había forma. No me dejaba entrar nunca. Era de apellido Sepúlveda. Qué tipo más porfiado, igual que mi papá, eran terriblemente porfiados. Cuando le quedaba poco tiempo para morir, le dije a mi hermana que a mi tío le faltaba poco para morir. Y le dije, hay que hablarle y predicarle la palabra para que el hombre se vaya salvo. Y entonces le dije a mi hermana, a mi tío le queda poco. Mi hermana vivía con él. Entonces mi hermana, la mamá de Ricardo, un día me llama por teléfono, andábamos en el Líder con mi esposa, y me llama y me dice, creo que llegó la hora. Y yo le dije, estamos en el Líder, voy a la casa y partimos para allá. Y entonces llegamos acá, pasé a dejar a mi esposa allá y después la iba a pasar a buscar, pasé a buscar algo aquí a la oficina. Y entonces recibo otra llamada telefónica de mi hermana y me dice, Juan Carlos, mi tío está blasfemando en contra tuya. Así que no sacas nada con venir. Y yo dije, bueno, sí, pues si él está en esa posición, el viejo no podía ni levantar la cabeza, pero estaba rebelde, porque así es el hombre. Llamé a mi esposa y le dije, Nadia, no vamos a ir porque mi tío está blasfemando en contra mía. Y entonces, al rato después recibo otra llamada. Y mi hermana me dijo, dice mi tío que eres un débil de espíritu. Me estaba desafiando el tipo. Ah, le dije, ¿quiere pelear? Llamé a la Nadia, le dije, Nadia, mi tío me está desafiando, dice que soy un débil de espíritu porque no fui. Yo sentía de ir, me dijo, las mujeres siempre tienen la razón. Y le dije, vamos. Y llegamos allá a la Quinta Normal, ahí vivían. Un departamento de 2 pisos. Entonces mi hermana, yo entro al departamento y mi hermana me dice, te está esperando. Estaba en una silla, una mecedora, te está esperando, me dijo. Y entonces yo entro y él estaba así como de espalda, o sea, de frente hacia allá. Yo entro y lo quedo mirando a mi tío. Y ahí estaba, no podía levantar la cabeza. Tenía como 85 años más o menos. Después vivió 4 años más, en realidad se revivió cuando se convirtió. Y entonces lo miré a mi tío y le dije, lo miré de frente y le dije, tío, ¿me oyes bien? Sí, me dijo, pero él no podía levantar la cabeza, no podía sujetar la cabeza. Y le dije, tío, toda la vida me has rechazado, toda la vida nunca me dejaste predicarte la palabra. Pero veo que eres un tipo muy inteligente. Ahora estás dispuesto a escucharme. Sí, me dijo. Bien, te la voy a hacer muy fácil. Te voy a predicar como a mí me hubiese gustado que me predicaran. Te voy a predicar de una manera certera y fácil que lo entiendas. Los hombres se encuentran en 2 lugares, tío, le dije. No existe religión que pueda salvar al hombre. Los hombres se encuentran en 2 lugares. Si no están en uno, están en el otro. No hay un tercer lugar. O estás en Adán o estás en Cristo. El que está en Adán, tío, le dije, está condenado. Fue expulsado del paraíso. Perdió el privilegio de estar con Dios. Rompió la comunión con Dios. Está condenado al infierno, le dije. No porque seas malo, ni porque no haya hecho nada bueno en la vida. El solo hecho de estar en Adán, no importa si eres un hombre que entrega su riqueza a los pobres, no importa lo que hagas, si tú estás en Adán estás condenado, tío, no por lo que hagas, sino por nacimiento. Y esa es la verdad, el hombre está condenado al infierno por nacimiento, nace condenado.
A esta altura mi tío todavía no levantaba la cabeza. Pero tío, hay una solución. Dios en su inmenso amor envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si tú crees en el Señor Jesucristo con tu corazón y lo confiesas con tu boca, Dios te traslada desde Adán a Cristo. Y los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios nos hace hijos de Dios y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, tío, la pregunta del millón. ¿Dónde quieres estar? ¿En Adán o en Cristo? Y mi tío me dijo, en Cristo. Chuta, que eres inteligente, tío, le dije. Toda la vida me rechazaste, pero ahora en los últimos días de tu vida, tú tomas la decisión de estar en Cristo. Hice una oración por Él, lo hice repetir la oración, yo me di cuenta que Él creyó. Al día siguiente volví para verlo y para regarlo un poco con la palabra. Le dije a mi hermana, léele la Biblia, predícale, háblale, cuéntale testimonio, qué sé yo, riégalo. Hay que regar al creyente. Así que fue al día siguiente y lo empecé a hablar. Y mientras yo hablaba, mi tío dijo algo que realmente fue del Señor y me impactó. Y me escuchaba y mi tío me dijo, Juan Carlos, las palabras que salen de tu boca son diamantes que caen de ella. Nunca él había valorado. Para él era una necedad lo que yo le predicaba. Pero ahora me dijo, tus palabras son diamantes que caen de tu boca. Él la valoró y la recibió. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Tenemos solamente dos partes donde estar, en Adán o en Cristo. Cuando le predique a una persona, no le predique religión, no le hable de buenas obras ni de nada. Dígale que hay dos lugares en donde el hombre se puede encontrar. Lo único que espera la gente incrédula es la muerte. Ellos no tienen forma de salir de su condición. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando pecó? Se tapó con hojas de higuera, dice la Biblia. No de parra, de higuera. Así dice la Biblia. Qué ridículo. Habrá agarrado un par de hojas, se la habrá puesto. Era una vestimenta ridícula. Bueno, eso significa religión. La religión es que el hombre intenta cubrir su desnudez que está delante de Dios, pero de una manera estúpida. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Él mató un animal, cosió vestido con, tiene que haber sido un cordero, y los vistió con esa ropa, una ropa adecuada. Esa es una figura de Cristo. Ahora, que todos los que hemos conocido al Señor, estamos vestidos de Cristo. Dios nos puso de Cristo y Dios nos mira igual como mira a Cristo. Esa es la buena noticia. La razón por la que Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? No era para condenarlo, sino para sacarle de su condición. Le predicó el Evangelio y de esta manera los hombres pueden llegar a ser salvos. La pregunta en este día es, ¿dónde estás tú? Confiamos que todos los que están aquí están en Cristo. Nueva criatura somos. Aleluya. Gracias, Señor. La segunda pregunta se la hizo a Caín. Porque sabemos que Caín mató a Abel, su hermano, por envidia. Porque Caín estaba en la religión. Caín no estaba en el nuevo nacimiento. Entonces, el primer pecado del hombre fue contra Dios. El segundo pecado fue contra el hombre. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, ¿contra quién pecó? Contra Dios. Pero ahora el pecado fue contra el hombre, contra su hermano. Y el Señor le pregunta una vez a este hombre, ¿dónde está tu hermano? O sea, podemos pecar contra Dios y podemos pecar contra los hombres. Ahora el segundo pecado fue contra el hombre, porque Caín, el hermano de Abel, mató a su hermano por envidia. ¿Y sabe por qué lo mató? Porque los dos se acercaron a Dios de una manera diferente. Abel se acercó a Dios de la manera que Dios quería, a través de un cordero redentor que tipificaba a la persona de Cristo. O sea, si una persona en el mundo quiere acercarse a Dios, no puede hacerlo por buenas obras ni por justicia personal. Tiene que hacerlo por medio de la persona de Jesucristo. Por eso Cristo es tan importante en nuestra vida. Si el hombre no se acerca por medio de Cristo, Dios no lo puede escuchar. Dios no escucha a nadie que no venga, a menos que sea por medio del Hijo. Por eso todas las oraciones deben ser hechas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Nos acercamos al Padre. Si usted viene y le dice, Dios, ayúdame. Bueno, usted, porque es cristiano, tal vez Dios lo escucha. Pero si usted no fuera cristiano y le dice, Dios, ayúdame, no escucha a nadie.
Pero si usted le dice, Padre, en el nombre del Señor Jesús, él oye la atención y dice, a ver, porque si usted dice en el nombre del Señor Jesús, es como la clave para entrar al Padre. O sea, Dios no escucha a nadie que no sea por medio del Hijo, pero por medio de la Virgencita, no. Padre, vengo a ti en el nombre del pastor Juan Carlos Sepúlveda, pues que ahí lo escuche. No, tampoco. Para decirle, no, con ese no tampoco. No hay nadie. Es que la gente cree, hay una clave para llegar al Padre. Como una vez vinieron a mi esposa a predicarle, estaba en el hospital, la Nadia, y entonces estábamos viviendo en Chiloé y ella estaba hospitalizada acá, y entonces se acercó a alguien y le dijo, venimos en el nombre del Padre Pío. Y la Nadia le dijo, ¿quién es el Padre Pío? Le dijo. Y dijo, ¿cómo no conoce al Padre Pío? Se imaginó un pollo, mi esposa. Y todos ellos se ofendieron. Se ofendieron los muchachos. Y mi esposa le dijo, bueno, nosotros somos católicos, venimos a predicarle, venimos a hablar por usted, con usted, a rezar. Le dijo, pero es que el Padre Pío no lo conozco. Pero yo sé lo que ustedes me quieren decir, le dijo. Pero ¿sabe cuál es su problema? Ustedes tenían que haber venido a donde mí a decirme, venimos en el nombre del Señor Jesucristo. A ese conozco, al Padre Pío no tengo idea quién es. Pero si ustedes vienen en el nombre del Señor Jesús, ahí sí. Y todos se fueron ofendidos, pero una sola joven quedó allí y le dijo, usted me ha entregado una gran lección. Claro, nosotros solamente vamos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y entonces el hombre pecó contra el hombre y queda ahí en un estado de una condición porque el hombre, Caín, se acercaba de una manera humana. Él trajo lo mejor de la tierra, pero era un elemento terrenal. El cordero era celestial, era algo que venía de Dios. Entonces cuando nos acercamos a Dios, no, Señor, yo he hecho tantas cosas buenas. Hay muchas mujeres o hombres que pueden orar a Dios y dicen, Señor, he portado como una gran mujer, he sido una buena madre. Y el Señor como si no escuchara. Pero si usted dice, papá, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, el Señor ahí al tiro escucha. O cuando usted va al internet, ¿acaso se le abre el computador o el banco si no tiene una clave? Sí, no se le abre si la clave no está correcta. A veces uno va a entrar al correo y se le olvidó la clave. Hay hermanas que yo conocí una hermana que llevaba como 15 de Facebook. Como, en serio, sin exagerar, como 15 de Facebook. Esta hermana tiene 15 de Facebook. Era porque se le olvidaba la clave, pues. Y se hacía otro. Entonces cuando esto sucedió, cuando Abel se acercaba, Dios mostraba su contentamiento con Abel y Abel andaba feliz. Y Caín sentía en su espíritu que Dios no estaba contento con él, porque Dios no está contento con nadie que no se acerque por medio del Señor Jesús. Si quiere saber usted cuánta religión tiene, usted tiene que saber cuánto sonríe en el Señor. Si usted está aquí en la reunión con una cara amargada, usted se está acercando por medio de la ofrenda de Caín. Pero si usted está contento, entonces quiere decir que Dios está grato y usted se acerca por medio del Señor Jesús. ¿Cómo puede saber usted si Dios está contento con usted? Porque usted está contento con Él. Cuando nosotros andamos contentos es porque Dios está contento con nosotros, nosotros con Él, porque nos acercamos por medio del Hijo de Dios. Aquí no hay por mérito, no es por lo que hizo, es que pastor, yo voy a la reunión de los días domingos, en la mañana y en la tarde. Está bien, puede ir a todas las reuniones que quiera, pero si usted no se acerca por medio del Hijo, no hay gozo ni contentamiento en el Padre. Y aunque queramos eludir la responsabilidad, ¿dónde está Abel, tu hermano, que si lo había matado por envidia? Porque el religioso no resiste que estemos contentos solamente disfrutando al Señor. En la mañana aquí teníamos la media fiesta, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo los que están? ¿Y se acuerdan lo que pasó el viernes? Hermano, tuvimos una reunión de un discipulado precioso y terminamos de cantar del discipulado y subieron los hermanos a cantar y no podíamos parar. Y se acercó una hermana
no sé si está aquí ahora, una hermana de Venezuela, y me dijo, pastor, yo quiero vivir aquí. Aquí, nunca debiéramos irnos de aquí, quiero vivir aquí. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que está el Señor, está nuestro paraíso. A lo mejor no tenemos grandes cosas, pero está el Señor en medio de nuestro, es como que si estuviéramos en el paraíso. Dígame usted, ¿no tiene la sensación en este momento que igual está en un poquito del paraíso? Es mucho mejor que ir al estadio, ¿o no? Porque si pierde su equipo va a volver amargado, pero este gozo es permanente, saludable y aleluya. Amén, gracias Señor Jesús. Bueno, esta pregunta era para que Caín se arrepintiera. ¿Y dónde está Abel tu hermano? Y lo que le respondió él, ¿no soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que responder por mi hermano? Nunca un hijo de Dios respondería a eso. La tendencia es que no seamos individuales. Nosotros debemos entrelazarnos, debemos estar muy unidos entre todos y cuidamos a nuestros hermanos. Si hay aquí un hermano que está muy suelto, se puede ir. O sea, necesitamos estar entrelazados entre nosotros, tan unidos que nos demos cuenta que si se pierde, no lo podemos dejar que se pierda. Pero si el hermano no está entrelazado, no hay una comunión íntima entre todos los hermanos. O sea, ¿qué pasa cuando nos entrelazamos? Cuando se teje una chaleca, por ejemplo, un suéter, mi mamá empezaba a tejer sus chalecas ahí. Y después lista, me la probaba y quedaba lista la chaleca. Antes nos tejían los suéteres. ¿Alguien conoció esa manera arcaica de vestirse un chaleco? Sí, hermana, usted, gracias. Amén. Ahora van y lo compran ahí nomás, pero antiguamente los tejían. Ahora, ¿podíamos sacar una lana de ahí? No, porque había que desarmar el chaleco entero. No se podía sacar un pedazo de lana, porque está entrelazado y entretejido. Y si los hermanos se entrelazan acá y están todos entretejidos, imposible robarse un hermano. Es difícil, o sea, es como robarse un ladrillo que está ahí al medio de este edificio. No se puede porque habría que romper la pared. Se pueden llevar los ladrillos sueltos que están afuera, pero nunca. Por eso donde va uno van los otros. ¿Estamos seguros de eso, cierto? Amén. Porque no somos ladrillos sueltos, estamos entrelazados unos a otros. La tercera pregunta fue a Elías, ya muchos años después, más de 2000 años después. Le hace una pregunta, en Primera de Reyes 19:9, dice que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? ¿Nunca has estado encerrado en una cueva? Sí. Muchas veces. Hermano, no quiero que me hablen, cierra las ventanas y cierra todo porque está muy triste. Elías estaba en una tremenda depresión. Había hecho una tremenda hazaña. Había orado para que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Había hecho un milagro. Imagínense que había ahí una tremenda ofrenda, puso agua y todo y oró para que, Señor, para que todos estos reconozcan que tú eres Jehová, que no hay Dios fuera de ti, que descienda fuego y consuma, y cayó fuego. Yo he orado así, no pasa nada. No ha pasado nada. Pero Elías oró y mandó a matar a todos los falsos profetas, porque bíblicamente era correcto hacer eso. Eran falsos profetas y los degolló. 400, tremenda victoria, hermanos. Si yo hubiera hecho eso, yo salgo en todos los diarios. Pero él cayó en depresión. Porque cayó en una depresión porque se escondió, tenía un sentir de fracaso. El verso 10 dice, el Señor va a la cueva ahí donde estaba escondido ahí. ¿Cuántas veces ahí donde estamos nosotros escondidos, estamos depresivos? Y el Señor llegó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Elías estaba aquí, pero depresivo total.
Hay muchos hermanos que de repente dicen, hermano, todos queremos ser como Elías. Elías cayó en depresión. Claro, nosotros miramos la parte buena de Elías, que hizo descender fuego del cielo, pero aquí está totalmente derrotado. El tipo está depresivo. ¿Cuántas veces hemos estado en esa misma condición? Y una cosa es tener un sentir de fracaso, pero otra cosa es estar en un fracaso aparente. Porque la mayor parte de nosotros creemos que estamos en un fracaso. Creemos que estamos... Mire, les voy a confesar esto y es la verdad. Espérese que me mira primero. No está nada. No. Ya, no está. Es que es muy gracioso. Pero hay gente que no me busca a mí porque yo le voy a dar una respuesta espiritual. ¿Saben lo que les voy a decir? Y prefieren no buscarme, aunque saben que la respuesta es correcta. Entonces, cuando hay mucha gente que piensa que tiene una pérdida y es una ganancia. No es una pérdida. Hay cosas que a nosotros nos parecen que son una pérdida, pero no son una pérdida, son una ganancia. Solamente que Dios nos saca algo para sacarnos de esa posición y darnos algo que sea mucho mejor. Entonces él tenía un sentir de fracaso. Él dijo, todos se han descarriado, solamente yo he quedado. Israel ha dejado tu pacto, Señor. No hay fidelidad en Israel, la iglesia está decaída, aquí no hay forma. Pero era un aparente fracaso, porque para los hijos de Dios no existen fracasos. Son intentos hasta llegar al fin deseado por Dios. Hoy día puede que cometas un error, pero no es un fracaso. Solamente tú decides si es un fracaso. No es un fracaso. ¿Cómo aprendemos? Teniendo, como dijo un día un entrenador de fútbol, ser un campeón no significa ganar todos los partidos. Significa seguir avanzando. A pesar de que pierde partido, él se levanta siempre con una actitud ganadora. Es impresionante cuando uno lee en el Facebook, en el Google, busca ahí la historia o la biografía de algún hombre que se destacó, se va a dar cuenta que el tipo tuvo una lucha inmensa. Un día le preguntaron a Michael Jordan por cómo llegó a ser que él es el más extraordinario basquetbolista. No estoy equivocado, ¿cierto? No, ya. Que de repente se me ocurrió que podía haber sido Caselli. No. Pero andamos por ahí. ¿Cómo lo has hecho para ser un extraordinario? Y él dijo, sí, es que toda la gente cuenta todas las anotaciones que hice, pero nadie cuenta las 10,000 anotaciones que erré. A mí me gusta la fotografía y he estudiado harta fotografía. Aunque no la llevo a la experiencia porque me cuesta, hay que tener tiempo para eso. Pero sé mucho de fotografía, podría enseñarle a hacer cursos de fotografía, porque he estudiado mucho de fotografía. Pero no tengo el tiempo para llevarlo a la práctica, porque se requiere, los fotógrafos salen por ahí, están 2 semanas recorriendo lugares y sacan una foto y la venden en 5 millones de pesos, una fotografía. Cuando vemos los fotógrafos que sacan fotografías, dicen, qué foto más maravillosa. Sí, pero para esa foto, ellos sacaron 400 fotos y de esas 400 seleccionaron 2. Ellos no muestran las 398 fotografías. Yo una vez le saqué una fotografía a Nagui, maravillosa fotografía, pero le saqué como 20 y tantas, fue en un lugar y la foto, un día la tengo a la venta por si alguien la quiere. Pero si ustedes revisan, o sea, si yo les paso al original, ustedes se dan cuenta que le saqué rápidamente así como 25 fotos y una de ellas fue un acierto. Pero yo no muestro las 24 fotos que no me salieron tan bonitas, muestro una sola. En la vida de toda persona triunfadora hay un montón de fracasos aparentes. Y eso es lo que no vio Elías. Vio Elías que él era un fracasado, que se sentía fracasado. Pero todos estos fracasos aparentes son parte de la victoria. Se escondió también porque se sentía solo y temía por su vida. ¿Qué haces allí?
en ese estado depresivo, cuando él dijo, he quedado solo, dijo. Porque muchas veces nos hemos sentido solos. Pensamos que somos la única persona. Hay gente que me dice, pastor, me da no sé qué contarle mi problema. ¿Qué me va a entender usted? Claro, porque la gente se imagina que uno llegó al lugar que donde está toda la vida muy victorioso. Entonces cuando los veo muy así, le digo, ¿me das permiso 5 minutos para que te hable un poco de mi vida? Ya me dicen. Y en 5 minutos le hago una síntesis de muchas cosas que yo viví, sufrimiento, y me piden perdón y me dicen, jamás en la vida yo imaginé que usted había vivido eso. Entonces cuando yo te estoy hablando que Dios te ama, que Dios está contigo, no es porque nunca sufrí. Y hay gente que me dice, ahora a mí me da vergüenza que lo que le iba a contar. Porque lo que yo le voy a contar ahora parece una estupidez al lado de lo que usted me está diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces Elías estaba depresivo. Depresivo porque creía que era el único. Nadie más está sufriendo como yo. Es que, pastor, usted no se imagina, yo he sufrido más que todas las personas en la vida. Y se sentía solo. No hay nadie más. Y el Señor le dijo, mira, Elías, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal y que son tan fieles y leales como tú. Y ahí se le quitó el sentir de soledad cuando Dios, porque si alguien se lo hubiese contado, tal vez hubiese podido dudar, pero Dios le dijo, Elías, tengo 7,000 hombres que son tan fieles como tú, que el hecho de que tú no los conozcas no significa, no estás solo en la vida. ¿Sabe, hermano? Cada vez que tú tienes una revelación, tú te vuelves diferente. Porque tienes una revelación que otro no tiene. Y eso va a hacer que hay gente que se oponga a ti y que te critique. No porque ellas sean malas personas, sino porque no pueden ver lo que tú ves. Entonces tú tienes que estar consciente de que va a haber gente que, una vez una ministra de Estado dijo, ¿y a usted no le da rabia que la gente tanto que la critique? No, dijo. ¿Y por qué no? No, dijo, lo que pasa es que yo soy súper inteligente, dijo. ¿Y cómo voy a juzgar a la gente que no es tan inteligente como yo? Y lo que ella dijo era una gran verdad. Era una mujer demasiado inteligente. Y lo era. Entonces ella veía las cosas de una manera diferente y la gente común no podía ver lo que ella veía. Entonces cuando tú recibes una revelación de parte del Señor, tú te vuelves diferente automáticamente. Y el que no entiende, o sea, ¿cuál es la gracia de un líder que tiene una visión? Es lograr impartírsela a los demás para que ellos logren ver lo que uno ve. Pero ese es un proceso, porque al principio la gente no lo ve, no lo entiende. Y te van a atacar, pero no porque sean malos contigo, sino porque no pueden ver lo que tú ves. Y entonces él se sentía solo por esa misma razón. ¿Qué significa esconderse? Esconderse donde no podamos ser vistos por los demás para que nos vean tal y cual como somos. Eso significa esconderse. Hay mucha gente que anda escondida. No se atreven a mostrarse como son. ¿De qué manera nos podemos esconder? Nos podemos esconder con una máscara, tratando de mostrar lo que no somos en la realidad. Nos ocultamos. Hay gente que se anda riendo y todo, y uno podría ver que, pero detrás de esa risa hay un enorme sufrimiento que uno no lo logra ver porque está escondido, trata de ocultarlo o trata de mostrarse diferente ante los demás. Está allí y solamente Dios puede sacarlo de allí. Y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Le dijo a Elías. ¿Dónde estás metido? Para que los demás crean que soy lo que no soy. Por eso a mí me gusta contar y exponerme. Me gusta exponerme para que la gente no me vea como alguien especial, sino como alguien que es tan igual que cualquier persona y que Dios lo fue sacando de allí. Pero de repente la gente se pone una máscara y trata de mostrarse como no es, y solamente Dios lo hace y lo saca de ese lugar.
Y le dice, ¿dónde estás tú? Señor, la gente no me conoce en realidad, ni siquiera saben lo que yo soy en mi intimidad, porque no me atrevo a abrir nuestro corazón. Son muy pocas las personas que atreven a abrir el corazón y decir esto es lo que me pasa en mi vida. Entonces cuando escucha un testimonio nuestro, a veces una vez un hermano entró a mi oficina, pastor, lo que escuché de usted, me animé a venir a contarle lo que me pasa, porque me di cuenta que usted vivió algo parecido. Y ahí la gente se abre. La gente no debe tener miedo a abrir su corazón, a decir sus temores, sus miedos, sus angustias, las cosas que le pasan, la soledad que siente, el dolor que lleva, la angustia que lleva. Una vez alguien muy cercano lloraba desconsoladamente y me dijo, te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Después de eso, ella nunca más lo ha vuelto a contar. Y cuando me contó algo así, yo no lo encontré terrible. Pero para esta persona era algo terrible. Pero al abrir su corazón, la persona se abrió. Y creo que en alguna forma pudo haber encontrado algo de sanidad. Pero cuando abrimos nuestro corazón, nos damos cuenta que se provoca una intimidad y Dios puede sanar lo que hay en nuestra vida. A lo mejor tú has pasado por muchas cosas que no te atreves a salir y siempre te muestras con una máscara. No es bueno andar con una máscara porque se requiere esfuerzo para fingir. O sea, andar no en una vida auténtica se requiere mucho esfuerzo. Y anda nervioso que lo vayan a pillar a uno. Mejor mostrarse en su realidad. Y eso fue lo que le pasó al líder. Una forma de esto son las máscaras, ya dijimos. ¿Sabe lo que significa la palabra actor? ¿Sabían ustedes lo que significa la palabra actor? Hipócrita. De repente uno ve a los artistas. Por ejemplo, pillaron a un artista pillando con otra, la esposa de uno. Y este era un tremendo boxeador. Y pilló a un artista. ¿Para qué lo vamos a desprestigiar? Por cierto, no le voy a decir quién es. Pero trabajó en una película de Troya. Y él se muestra como un tremendo hombre. Él no es así. O sea, los artistas son hipócritas, en sentido no negativo, sino que están actuando. Se ven, pero si usted los ve en la vida real, muchos de ellos son depresivos y son tímidos. Pero se están mostrando diferente. Y cuarta pregunta. Esta pregunta es más directa a todos los que estamos acá. Podríamos haberla hecho en la mañana también. La pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Está en Judas, Mateo 26, 50. ¿A qué vienes? Se lo preguntó a Judas cuando Judas había estado los 3 años y medio con el Señor. Y Judas se fue. Él no tomó la cena del Señor, se fue a entregar al Señor. Y de repente aparece con una multitud de personas y el Señor Jesús se le adelanta y le dice, amigo, lo trata de amigo. Y le dice, ¿a qué vienes? ¿Sabe lo que hubiera pasado si un hombre, Judas hubiera sido diferente? Se hubiese puesto a llorar y se hubiese tirado a los brazos del Señor. Él le pregunta, amigo, ¿qué vienes? Hay mucha gente que viene a las reuniones y viene a la iglesia. ¿A qué viene? A buscar justificación para sentir que eres bueno y decir, bueno, yo voy a la iglesia los domingos. ¿A qué viene? O aliviar la conciencia sin tener la intención de encontrar ningún cambio en la persona de Jesucristo. ¿A qué vienes? Es una buena pregunta que de repente el Señor nos hace. ¿A qué vienes? ¿Sabe por qué yo vengo a la reunión? Porque sin Cristo no puedo vivir. Y porque necesito a los hermanos. Antiguamente, cuando después me di cuenta que era muy peligroso, yo me venía como a las 5 de la mañana a mi oficina los días domingos. Llegaba muy temprano acá. Y a veces oraba y leía y sentía un peso fuerte. Pero empezaban a llegar los hermanos como a las 9:30 y sentía una liberación tremenda. O sea, ¿qué viene? Vengo porque necesito al Señor. Vengo porque no soy bueno sin Dios. Porque a la iglesia venimos los que necesitamos a Dios. No me veo en la obligación de pelar a mi familia. Pero había una hermana que yo quería que estuviera acá. Y yo la invitaba.
Y apenas llegaba a su casa, yo tomaba el teléfono y la llamaba y le decía, hermanita, ¿te gustó la reunión? No, la predicación estuvo preciosa, me decían. Y luego empezaba a decir, sí, pero yo esto acá, que acá, y empezaba a criticar. No hubo ni una sola reunión que ella vino que no criticaba algo. Qué horrible que una persona venga a una reunión a criticar. Debemos volvernos ciegos frente a la situación que vemos. Porque nosotros venimos por el Señor, no venimos a un club social donde tienes amigos y una relación con gente que te agrada solamente. Aquí de repente hay todo tipo de hermanos. Hay hermanos súper simpáticos, agradables. Y ustedes, son bravos ya. No, hay de todo tipo de hermanos. Hay hermanos que nos caen re simpáticos. Uno los ve, hermanito, ¿cómo se llama? Y algunos son medio pesaditos, ¿cierto? ¿Ustedes los reconocen, no? Puede que al lado suyo haya uno sentado, pero se sentó al lado de él y lo soporta. ¿A qué viene a la reunión? ¿A añadir más dificultades a la reunión? No, no venimos a criticar. No venimos a criticar. Venimos a añadir bendición. Venimos porque somos importantes, porque Dios necesita nuestra alabanza, necesita nuestra comunión, nuestro abrazo. Siempre hay alguien que se alegra cuando nos ve. ¿A qué vienes? Si usted vino porque recibió luz de que fuera de Cristo no tiene ninguna esperanza, vino al lugar correcto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya, gracias Señor. Nunca te va a rechazar el Señor. Cuidémonos para que cuando Dios tenga que preguntarnos, ¿dónde estás tú? La respuesta sea, estoy en Cristo. Mi hermano está bien. Estoy en donde quieres que esté y vengo a ti para tener vida. Esas son las 4 respuestas. De nuevo, las 4 preguntas tienen 4 respuestas. La respuesta sea, cuando alguien le pregunta, amigo, ¿dónde estás tú? Usted dígale, estoy en Cristo. Como cuando le prediqué a mi tío y le dije, tío, ¿dónde quieres estar? En Cristo, me dijo. Viejo inteligente, le dije. Mi hermano está bien. La segunda pregunta. ¿Cómo está tu hermano? Está bien. Estoy orando por él y lo estoy regando con la palabra. De hecho, tengo que llamarlo por teléfono, mandarle un WhatsApp, porque no lo vi en la reunión de la mañana. Estoy preocupado por él porque tiene problemas económicos. ¿Dónde está tu hermano? Está bien. ¿Y dónde estás tú? Estoy en donde tú quieres que esté. Y vengo a ti para tener vida. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Qué hermosa palabra hemos recibido esta tarde. Así que vamos a rumiar de ella. ¿Quién va a abrir la brecha y va a rumiar de la palabra? Pueden pasar con libertad. Gerardo. Hola, hermano. Me llegó mucho lo de que solamente hay dos lugares donde uno puede estar, que es en Cristo y en Adán. Y eso fue lo que me compartió el pastor la primera vez que vine, que veníamos para presentar a mi hijo mayor, a Vicente. Y yo no era convertido, yo no... Le hacía un montón de preguntas que siempre uno hace cuando no conoce al Señor. Y yo me acuerdo, siempre me quedó eso que el pastor dijo, que habían 2 hombres corporativos, que uno era Adán y el otro era Cristo. Y uno podía decidir, dependiendo de qué decidiera, era en el fondo lo que iba a vivir en el fondo en la eternidad. Y bueno, gracias al Señor me demoré en realidad bastante tiempo, pero aquí estoy. Y bueno, hermosa la palabra, pastor. Todas las preguntas que nos hace el Señor y que nosotros no siempre estamos sensibles a escuchar eso, lo que nos pregunta. Estamos más sensibles a hablarle nosotros cuando le hablamos.
Y, y bueno, eso. Gracias, Señor. ¿Quién más va a compartir de la palabra? ¿Pueden pasar? Eso. Uno de los últimos puntos del pastor era que decía que nosotros no somos nada sin Cristo. Y eso para mí me llega mucho porque, por lo menos yo en el año pasado o en los años anteriores, yo iba por cumplir. Iba un domingo, cumplía, salía igual, pero ahora que conocí al Señor de una forma diferente, como debe ser, puedo decir con certeza que no soy nada sin Cristo. Y eso para mí es muy, muy reconfortante. Y el primer punto que decía el pastor también me llamó mucho la atención de que o podíamos estar en Adán o en Cristo. Y hay muchas veces que como que, por lo menos en mi experiencia, como que tengo la oportunidad de ministrar a alguien que no es converso. Y yo quedo en blanco porque no sé qué decir. Digo, ya, Cristo murió por ti y por mí, pero aunque esa es la verdad, como que me falta más para rellenar y esto lo tengo que llevar a la experiencia para tratar de traer más ovejas descarriadas al camino del Señor. Amén. Hola hermanitos, súper deliciosa toda la palabra. Y bueno, yo creo que, como decía el hermano el miércoles en la prédica, yo también realmente conocí al Señor hace 2 años, porque conocí la vida. Como decía el pastor en el cuarto punto, a que vienes vengo a ti para tener vida. Y aunque ciertamente conocí al Señor hace muchos años atrás, no tenía vida, porque no lo experimentaba. Y mientras tú no experimentes al Cristo resucitado, vives en religión y en muerte. Y llevas una mochila tan pesada. Y qué rico que ahora estoy en Cristo, vivo en Cristo, disfruto el Cristo de ustedes, con ustedes, y vengo a Él porque Él tiene la vida. Y sin Él no hay nada. Y fuera de Él no consigo sino muerte. Así que eso, gracias Señor. Eso, vayan pasando y toman el micrófono. Así yo no me paro tanto y no interrumpo. En una parte habló sobre los fracasos y me gustaba porque al final esos mismos fracasos son los que nos llevan a darnos cuenta que si venimos aquí es porque necesitamos al Señor y porque en verdad sin Él no podemos. No somos nada sin Cristo. Veníamos en camino con mi esposo y mi hija y yo le decía el 27 de septiembre, hace 4 años atrás, me emociona. Yo llegué a Chacabuco. No quería entrar porque venía a buscar solo a mi hija. De hecho, la hermana Carito todavía me acuerdo que le hacía clase de inglés a mi hija y me decía, ¿va a pasar? No, yo no pertenezco acá, le decía. Pero entré, escuché la palabra que el Señor hablaba a través del pastor. Y era a mí quien me hablaba. Y mi hija me decía, ¿te acuerdas, mamá? Hoy día ya no somos nada sin Cristo. ¿Te imaginas la vida sin Cristo, mamá? Ella me decía, yo no me la imagino. Y yo decía, Señor, no me la imagino. Hay veces que caemos y estamos, como decía el pastor en Elías, que estamos como, queremos cerrar todo y nos sentimos mal. Pero cuando hay un hermano que dice, ¿qué te pasó? Y el Señor nos pregunta, ¿qué es de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Así debemos preguntarnos siempre cuando nos falta alguien en la congregación, ¿dónde está tu hermano? No vi a mi hermana tanto, no vi a mi hermano, lo voy a llamar. Así debemos preocuparnos, así que gracias Señor. Así que, ¿dónde estoy? Estoy en Cristo. Anoté lo que como que me impactó y cuando el pastor dijo que la pregunta de Dios a Caín era para que se arrepintiera.
qué hermoso eso, porque la pregunta de Dios a Caín no era para condenarlo, para que Caín le dijera y Dios dijera, ya, ahora yo te voy a hacer esto, sino que era simplemente para que Caín tomara conciencia de lo que hizo y fuera al Señor. Es hermoso eso, de verdad que es muy hermoso. Y lo otro que me impactó también, el ejemplo de Michael Jordan, cuando Michael Jordan decía que todos se enfocaban en los tiros que sí hizo, po, en los triunfos. Y Michael Jordan dijo, pero nadie se enfoca en los 10.000 que fallé. Y el mundo es así, po, siempre va atrás los triunfos, siempre se enfoca en los triunfos. Y yo pensaba que el Señor, no sé si esté bien la palabra, pero valora nuestros fracasos o nuestros aparentes fracasos. Porque gracias a esos fracasos vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos teniendo experiencia, vamos madurando. A punta de porrazo a veces, pero gracias Señor por eso, porque hay una opción, pues ahí está la opción de pararse, pues, no nos quedamos caídos, así que gracias Señor por eso. Y lo que en cada pregunta que el pastor hizo, lo más hermoso es que el Señor hizo la pregunta, el Señor fue. Quizás como decía la hermana, uno quiere cerrar la puerta y que nadie lo moleste. Pero el Señor va y te golpea la puerta. Y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? El Señor tiene la iniciativa siempre. El Señor tiene la iniciativa siempre. Nosotros somos una respuesta de lo que el Señor hace. Eso es hermoso. Y cuando el pastor habló de abrirse y de entrelazarse, que cuando uno expone su corazón y abre su corazón, ahí se genera la comunión más íntima que uno puede tener. Y yo lo veía en la experiencia con un hermano que tengo que es con el Nagui, que por ejemplo nosotros somos súper así, pero no es porque él, y una vez lo compartí, no es porque en la casa voy a su casa a jugar Play. No es por eso, aunque suene chistoso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque de repente en la cocina, miren, en la cocina se generan las conversaciones más íntimas que pueden haber. Nadie, ¿sabéis qué me pasa esto? Nadie, ¿sabéis qué? Me siento un desastre. Nadie, ¿sabéis qué? Esto y esto. Y eso genera una comunión íntima, profunda. ¿Por qué? Porque ahí el hermano dice, wow, mi hermano está pasando por esto. Entonces nunca tengamos miedo a eso, porque si nosotros nos cerramos a abrir nuestro corazón, siempre vamos a estar lejos, no vamos a estar en el grupo. Y lo otro, que cuando el pastor decía, la última pregunta decía, ¿a qué vienes? Yo pensaba un poco, claro, venimos por la vida y venimos por el Señor, pero cuando hablaba de la hermana que criticaba todo y todo, yo pensaba que cuando uno viene como a buscar algo o a buscar su propia comodidad aquí, uno sale criticando, porque de repente la silla no está bien puesta, porque el hermano coordinó mal, o porque la banda sonó mal, o porque el sonido estaba muy fuerte o estaba muy bajo. Entonces, cuando uno venga aquí, uno siempre tiene que venir a adorar, y adorar es una entrega, o sea, ver qué necesidad hay acá. No necesidades muy grandes, sino que a qué hermano puedo saludar, que Cristo sea expresado en nosotros, pues no es que me expresen a Cristo a mí, que también es hermoso, pero siempre Cristo nos ha mandado a nosotros ir. El amor se trata de nosotros ir, del tú, no del yo. Y si fuera así, todos conviviríamos, porque no estaría pendiente de que mi hermano me ame, porque mi hermano también tiene el mismo concepto que yo, entonces nos amaríamos mutuamente. Entonces eso. La paz de Dios sea con todos nosotros. Yo el día de hoy no iba a venir a la iglesia. Tuve mucho trabajo. En la semana tuve que reparar un techo de un tío. Y yo estoy operado de mi hombro y de mi rodilla. Entre el sub y baja del techo, subir plancha, chato. Y hoy día tuve que encerar, lavar la ropa, hacer la casa, el aseo, infinidad de cuestiones. Y vivo solo y no iba a venir. Y puse el televisor y estaba Charles Stanley. Y yo le dije al Señor antes de eso, ¿sabe, Señor? No voy a ir hoy día, pero yo sé que tú estás conmigo. Pero voy a pasar hoy. Y estoy limpiando la cocina cuando dice Charles Stanley, ¿sabes tú qué es lo que pierdes cuando no vas a la iglesia? Yo dije, Señor, ya Señor, sí voy a ir. Y él le explicó. Pero a lo que iba yo es que no sé si iba a encajar todo. Yo hace 8 años recibí una bendición muy grande
Pero a través de estos 8 años quedé sin mujer, sin mis hijos, sin mis hermanos, quedé solo. Y hace como 2 años atrás, 3 años atrás, me llamó mi ex jefe y me dijo: Moisés, ven que queremos que trabaje con nosotros de nuevo. Yo me regresé a Santiago, pero estaba solo. Vivo en una pieza que tiene como 3 metros por 3 debe ser. Y usted dirá, ¿y eso se demora tanto hacer aseo? Sí, caleta. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo quedé solo. Yo siempre me acordaba de Elías. Elías tiene una tremenda bendición, porque detrás de los cuervos hay otra lección tremenda. Y el Señor quería traerme para preguntarme dónde estaba, qué es lo que hacía. Porque me recuerdo exactamente hace 3 años, estaba en una silla, en esa pieza, llorando. Señor, estoy solo. Todos se fueron. Mis hermanos de la iglesia, mis hijos, todo. Estoy solo, Señor. ¿Sabes? Yo te conozco, Señor. Más me valiera estar muerto en esta hora. Y me salían lágrimas. Y de repente levanto mi cabeza y había un calendario que decía: el que tiene a Cristo jamás está solo. Dije: Señor, esto es tuyo, lo tomo. Voy a buscarte con más ahínco. Cuento corto, yo vine, la otra vez le dije, llevo como 8 reuniones que vengo acá. Me gustó la palabra, hay buena palabra. Entro y salgo y me voy, rapidito, tengo muy poco tiempo. Hoy el Señor preguntó dónde estaba. Y Él me enseñó con su palabra rema que estoy en Cristo. Que estoy ahí para recibir tremendas bendiciones. Porque todos los que se fueron hoy quieren venir a estar conmigo. Mis hijos me llaman. Había una hija que tuvo el bebé, tiene como un mes. Le iban a poner primero un nombre bien raro, de una flor. Y yo le dije: es feo el nombre, pero esperemos en el Señor. Cuando nació hombre, le habían dicho que era mujer. Y ahora se llama Samuel Elías. Y la otra tuvo a Joaquín, que también le iban a poner otro nombre. Y yo dije: gracias, Señor. Y hoy está todo volviendo. Cuando el Señor me pregunta: ¿dónde están tus hermanos? Yo quiero que mis hermanos estén en Cristo. Y para eso el Señor me dio una herramienta. Así como el Señor nos manda a amarnos y amar al prójimo, pero dice que hay que amarlos como nosotros. Vosotros estáis en mis oraciones, porque sé que están en Cristo, afirmándonos cada día más. Pero lo más tremendo de todo, y que no lo puedo aguantar, es el deseo inefable de estar con mi Señor. En estos 6 años que he estado solo, he podido ver la mano de Dios tan tremenda. Tú que te sientes solo de repente, alguien te está mirando y se llama Jesús. ¿Sabe? Hay algo dentro de mí que no me deja estar tranquilo. Soy tosco con mis palabras. Soy torpe quizás en andar en Cristo. A veces puedo ser hasta religioso, pero veo la mano de mi Señor que me espera más allá. Así que, hermanos, yo les doy gracias por estar en vuestra reunión. El pastor hablé el otro día, quiero estar con ustedes y también quiero estar en las oraciones de ustedes. Así que gracias en el nombre de Jesús. Hola, yo quería compartir algo con usted. El pastor en un momento dijo que a veces el Señor nos quita algo para nosotros poder ser parte de algo. En mi caso, a mí me quitó mi papá. Mi papá murió de un cáncer en 1 mes y medio, en enero hasta febrero de este año. Se le diagnosticó y lamentablemente murió, se fue mi superhéroe, como decía yo. Pero
en relación a eso, llegué acá. Bueno, el Señor me había llamado muchas veces, pero yo dentro de mis cosas, mis carretes, mi forma de librarme de otras cosas, que era solamente estar metida en cosas que no eran buenas. Pero cuando mi papá se fue no tenía explicación, no lo entendía, no lograba comprender el por qué pasó. Pero ahora yo logré entender el por qué él se fue, porque fue que yo pude llegar acá. Pude estar acá, hay veces que no puedo venir a reunión por diferentes cosas y me siento mal. Si ustedes me preguntan ahora dónde estoy en Cristo. Antes estaba en Adán, en otros espacios que uno nunca sabe. Pero lo necesito, vengo para acá y me siento bien, ando contenta. Ya, mis hijos me dicen, mamá, tu cambio ha sido increíble, ya no te enojáis, no gritáis, ya vivís de otra manera la vida. Yo eso quería compartir con ustedes, que a veces el Señor nos quita algo que a lo mejor realmente te duele, pero es por un porqué, y ese porqué en mi caso fue estar acá. Gracias. Me gustó en realidad todo, pero hay algo que fue como nuevo, porque siempre había escuchado lo de las ofrendas de Caín y Abel, pero me gustó mucho cuando el pastor explicaba y tipificaba cada ofrenda, de que una era la de Caín por el esfuerzo humano y la de Abel porque era el cordero inmolado, que al final el Señor. Y me da cuenta que ¿qué sería del Señor? O sea, si el Señor no fuera sido ese cordero inmolado que nos hizo ser agraciados con el amado, que ahora podemos entrar confiadamente al Señor y que Él ahora se deleite y se goza en nosotros. Eso me mató. Eso. Amén. El pastor empezó diciendo que él hacía las preguntas porque nos amaba. Y eso catapulta todo lo que viene de ahí en adelante, es por nuestro beneficio. Porque él nos ha enseñado que cuando uno ama o te aman, es porque busca el máximo beneficio de esa persona. Si el Señor me ama, es porque todas esas preguntas eran para mi beneficio. Entonces, por ejemplo, la primera, perdón si me salgo un poquito, pero cuando el Señor dijo, ¿dónde estás, Adán? Es porque él sintió la pérdida, po. Porque ellos estaban en él, po. Nosotros estábamos en Dios, estábamos en su presencia, nuestra conciencia no estaba activada porque no la necesitábamos, estábamos en Dios. Entonces cuando comimos del árbol, Dios sintió la pérdida, po. Por eso fue inmediatamente a ver qué pasaba, po. Entendiendo que Él lo sabe todo, pero Él fue a la hora de la brisa a preguntarle, ¿dónde estás? Porque ya no somos uno. Él fue una pérdida para Él. Entonces, porque nos ama, y vuelvo al inicio, que el pastor decía que el Señor nos ama, por eso nos hace esas preguntas, y no para condenarnos, nada extraño, es a veces incluso para remecernos de nuestra comodidad, porque la segunda pregunta de Caín es para remecer nuestra comodidad, porque venir aquí y preocuparnos de nosotros es porque somos tremendamente egoístas. Por eso el Señor nos dice, ¿dónde está tu hermano? Porque nosotros fuimos diseñados para vivir en comunión. Estamos diseñados así, para que nuestro hermano me importe, porque si nosotros amamos a Dios o al Señor Jesús, entendemos que lo que Él más ama es a nuestro hermano. Entonces, si yo quiero agradarlo, voy a estar preocupado por Él. Pero también porque Él no tiene otra forma de expresarse, sino es a través de nosotros. Entonces le preguntó a Caín para que él pudiera preocuparse. Obviamente Caín ya estaba por otra parte, pero todas las preguntas, cada una de lo que él, incluso la de Judas, que uno podría decir que Judas era un caso perdido, pero aún así le hizo la pregunta para decir, ¿a qué vienes, amigo? Quizá en un momento de lucidez habría dicho, sí, ¿qué hago aquí? Yo me voy por último, y no lo entrega, no, él no es el que está allá, no sé, cualquier cosa, no sé si me explico, pero como que el Señor hasta la última instancia, Él no pierde la esperanza porque nos ama profundamente. Entonces yo no puedo no ver ese amor tan tierno, tan ocupado, no preocupado, ocupado del Señor por cada uno de nosotros. Entonces tomo estas preguntas para mí y para seguir creciendo y ir en pos de Él. Les amo mucho. Hola, quería rumiar de la parte que le pregunta, ¿a qué vienes?
cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? A entrelazarnos, a estar con los hermanos, también a cuidar a los hermanos y también a que sin Cristo no tenemos ninguna esperanza. Y decía que yo estoy en Cristo, mi hermano está bien, estoy donde tú quieras que estoy y vengo a ti para tener vida. Y eso. Hola. Ya, no tengo la idea tan formada, pero le voy a dar nomás. Al principio el pastor dijo que cuando Adán cayó, se fue como para hacia adentro, empezó a mirarse. Y no sé si hay algo que nos pueda detener más nuestra carrera que el mirarse hacia adentro. Por lo menos en mi experiencia, me freno demasiado cuando me empiezo a mirar, porque hay miles de dificultades y miles de trabas que yo tengo, y eso me hace como que me empiezo a mirar a mí mismo como si pudiera solucionar algo. Y no se puede, porque es como una batalla interminable, y más encima una batalla que el Señor ya ganó. Entonces, como que estoy tratando de ganar algo que el Señor ya ganó por mí, y que nunca voy a poder ganar tampoco. Entonces me freno, y empiezo a pensar, y me doy vuelta, y puedo estar de repente un día completo en ese problema. Pero viene esa palabra dulce del Señor que te dice, ¿dónde estás? Y decido estar en Cristo, porque Él me puso ahí, porque Dios me agarró y me puso en Cristo, y Él lo decidió así. No es mérito mío alguno, porque ni siquiera yo sabía que estaba perdido. Entonces fue Él el que me vino a buscar, fue Él el que me agarró, y fue Él el que me entró en Cristo. Y ahora estoy en Él, porque Él le place que yo esté en Él. Eso. Ahora me paro. ¿Terminamos? ¿Nadie más? Nadie más. Amén. Que este fluir pueda ser así como el viernes, como cantaron 45 minutos después de terminar el discipulado, puedan pasar a hablar de lo que les impactó de la palabra y puedan fluir. Y no sé si yo era solo, pero estaba muy atento a la rumiada de los hermanos. No sé si ustedes estaban así, oye, que se pare ese guatón para que corte la rumiada. No, si yo creo que estábamos todos así, ¿cierto? Muy atentos a la rumiada, y esto es un fluir tan rico. Yo voy a decir, me canso de decir esto. Yo no conozco en Santiago ni en el mundo una iglesia en donde los hermanos puedan entregar lo que ellos recibieron de la palabra. ¿Y saben qué? En el origen era así. Ellos no paraban de hablar y fluían, y de repente, ¡pah!, el Espíritu Santo los emborrachaba todo y se acabó la cuestión. Y de repente el Señor mandaba a uno, ¿sabe? Anda a predicar a esa casa, y llegaban, oye, ¿tú sabes cuán inmundo es entrar a este lugar, a un hijo del Señor a este lugar? Y el Señor decía, ya cállate, mejor voy a derramar el Espíritu Santo, ¡pah!, y todo lleno del Espíritu Santo. Pero eso era, ¿saben por qué? Porque el Señor tenía una necesidad de impartirse en la vida de las personas. Y saben que cuando ustedes hablan, yo siento que la necesidad del Señor es que ustedes también hablen de lo que han recibido del Señor. Porque si hablamos siempre nosotros, los que siempre hablamos, hay tesoros que se quedan guardados ahí. Me gustaba mucho la parte donde el pastor decía que cuando su tío le decía, de ti salen piedras preciosas. Qué hermoso, hermano. Cuando ustedes hablan, de verdad, yo siento en el Espíritu que salen palabras hermosas, invaluables y piedras preciosas. Pero de ustedes salen piedras preciosas. No es que sean piedras preciosas, están en el proceso ya. Algunos son carbón todavía y tienen que ser un poquito machacados, pero van a llegar a ser diamantes para el Señor. Así que démosle un aplauso al Señor. Amén.